días a todos. No soy tan rockstar como Juan Manuel, que encima él es de Córdoba, son mucho más queridos que los porteños, pero voy a tratar de hacer lo posible para mantener su atención. Yo soy Juan Laurt, vivo en Chile actualmente, trabajo en Google Partnerships hace ya 4 años y mejor presentación no puedo dar yo de mí, pero básicamente me ocupo de la relación entre Google y los generadores de contenido para lo que es Chile y Perú. Y hoy vengo a hablar específicamente de un tema que es cómo completar el ecosistema digital. Y para eso lo que primero quiero que veamos cuáles son los componentes del ecosistema digital. Acá es importante entender que hay 3 componentes principales. La audiencia, es decir, el usuario, el contenido y los anuncios. Y estos 3 elementos se relacionan mucho entre sí y dependen mucho de sí, pero nosotros siempre decimos que el más importante es el contenido. Sin contenido no hay nada, sin contenido no hay usuarios que puedan consumir nada, no hay anunciantes que puedan llegar a esas audiencias, entonces el contenido es el foco. Y por eso es que Juan Manuel empezó hablando de contenido, y yo lo que vengo a hablar hoy es un poco de las otras 2 partes, que es de la audiencia y de la parte de los ingresos, optimización, y cómo puede un dueño de un contenido puede optimizar los ingresos para poder rentabilizarlo de una mejor manera y seguir generando contenidos para poder hacer cada vez más contenidos. Específicamente de la audiencia, lo que les quiero contar un poco es cómo podemos mejorar la interacción entre el contenido que se genera y la audiencia. De acá, sabiendo que hay diferentes tipos de perfiles acá, piensen en el contenido, ya bien, sea del lado del periodista que genera un contenido o el publicista que genera una marca, que quiere comunicar algo. Entonces pensémoslo, el contenido en ambas funciones. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar la interacción entre el contenido, ya sea de la marca o que genera un periodista, y la audiencia que lo va a ver, que lo está buscando? Y para eso me gusta partir con este dato que dice que el 61% de los usuarios se va rápido de un sitio si no encuentra lo que está buscando. O sea, se va, lo abandona. Y esto, acá quiero que pensemos un poco en cómo ha cambiado el consumo este último tiempo con respecto a los dispositivos. Y piensen que Chile es uno de los países con penetración móvil más alta de Latinoamérica, superando el 70%, y que el tráfico móvil superó al tráfico de escritorio, creo que fue el año pasado. Por lo tanto, la importancia que hoy en día tienen los dispositivos móviles, ¿no? La estrategia que ustedes tengan en cuanto a contenido móvil, en cómo van a desarrollar sus estrategias móviles, es muy importante. Y esto que hablaba Juan recién de cómo es que los usuarios buscan en móviles, porque con esta tendencia de movernos a un dispositivo diferente también cambió mucho la forma de consumo. Nosotros siempre decimos que como la forma de consumir en una computadora es parecido al zapping de la televisión, en el cual uno tal vez abre muchas ventanas, tiene diferentes pestañas, compara páginas, entra a un medio, entra a otro, un periodista, un blog, lo que sea. En un sitio móvil el consumo es muy diferente y hay una tendencia a algo que nosotros llamamos micromomentos, que básicamente es lo que comentaba Juan antes, que es esto de hacer preguntas al buscador, de decir, ¿qué es esto? ¿Cuándo esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Quién es esta persona? Las personas hacen ese tipo de preguntas y ustedes mismos las pueden ver en Google Trends y entender exactamente cuáles son esas preguntas que hacen los usuarios. Entonces es muy importante que ustedes como publicistas, que ustedes como periodistas estén para responder esas preguntas en ese momento. Piensen que esa persona está buscando una respuesta a su pregunta en ese momento y donde sea que esté, quiere poder responder esa pregunta que tiene. Y ahí es donde tienen que estar las marcas, donde tienen que estar los contenidos para poder ayudar a responder a los usuarios y poder estar en ese momento. Y les quiero mostrar un video, que espero que se vea, la tecnología a veces.
Entonces, volviendo a lo que decíamos antes, piensen un poco esto de tu marca está ahí, es tu marca, tu contenido, lo que sea que ustedes estén generando, está para esos momentos, está para resolver esas preguntas que las personas están buscando resolver, y ahí es donde ustedes tienen que empezar a ver cómo pueden llegar a esos usuarios en esos momentos específicos. Y para seguir, quería mencionar esta frase que dice el ex director de Procter & Gamble, en donde lo que él dice es que tiene que haber un cambio en cómo nos estamos comunicando con los usuarios, y tenemos que pasar de dejar de querer hablar y de vender a empezar a construir relaciones con ellos. Y eso es lo que vengo a hablar un poco de hoy cuando hablamos de la parte de audiencia. ¿Cómo podemos mejorar un poco la interacción que tenemos hoy entre el contenido, la marca, la publicidad y el usuario mismo, la audiencia? Y para eso quiero que hablemos de 4 puntos específicos. Uno es recursos para ayudar a familiarizar a la audiencia con tu marca. Otro es algunas prácticas recomendadas para diseñar mejor un camino dentro de un sitio web, o sea, una experiencia de usuario. Algunos consejos para desarrollar contenido que tenga repercusión en la audiencia. Y por último, cómo crear contenido que sea fácil de consumir. Entonces quiero empezar con el punto número 1 con respecto a cómo ayudar a la audiencia a familiarizarse con la marca. Y es importante este dato que dice ahí que el 60% de los millennials que fueron encuestados exigen tener una experiencia coherente con una marca, un contenido, ya sea donde sea que lo estén consumiendo. Y esto es muy, muy importante y está relacionado con lo que es definir la voz de una marca, la voz de un contenido. Y piénsenlo que cuando hablamos de un contenido con un medio, por ejemplo, o con una persona que genera contenido, es un periodista, lo que sea, cuando hablamos de tener una voz, es tener una forma de comunicarnos con ese usuario que sea coherente en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, que sea coherente en tu aplicación si es que la tenés, que sea coherente en tu video, que sea coherente en tu texto, que tenga una coherencia, que el usuario pueda identificarse con esa voz que estás teniendo. Y eso es muy, muy importante para que el usuario se sienta identificado con esa marca y le pueda ser más leal de alguna forma. Y por eso hablamos de la coherencia. La coherencia, como decía recién, piénsenla no solamente en cuanto a redes sociales, plataformas, piénsenla en cuanto a contenido, cómo hablan con ese usuario, cómo se comunican, cómo es el lenguaje que van a usar. Si van a usar videos, cómo van a usar videos, qué largo de videos van a hacer. El video lo van a publicar en Facebook, lo van a publicar en YouTube, lo van a publicar en el sitio, qué tipo de videos van a hacer, etcétera. Entonces, la coherencia es algo que es muy importante que se defina como estrategia inicial para luego ir respetando. Se puede ir ajustando, obviamente, pero es muy importante. Piensen ustedes que uno de los consejos que se da mucho en YouTube está vinculado a la coherencia en cuanto al tipo de publicaciones de video que se hacen. Por ejemplo, que los videos se publiquen el mismo día o con la misma frecuencia. Si lo van a hacer todos los días, que sea a la misma hora. Si lo van a hacer una vez por semana, que lo hagan una vez por semana a la misma hora. Que el usuario pueda saber cuándo va a encontrar ese contenido que está buscando. Y, por otro lado, es muy importante usar herramientas analíticas que los proveen de información para ustedes poder conocer esa audiencia y entender cuáles son los intereses, entender qué tipo de artículos consumen más, en qué tipo de artículos permanecen más tiempo, cuáles son los que más comparten, cuáles son en los que están más tiempo, en los que los llevan a consumir otros contenidos dentro de su sitio. Toda esta información es importante justamente para que ustedes entiendan la estrategia a la hora de definir la voz de su propio contenido. El segundo punto tiene que ver con la experiencia del usuario, esto de diseñar recorridos y no solamente hacer una página web. Y acá es muy importante que sepan que el 9% de los usuarios, solamente el 9%, va a permanecer en un sitio si es que no se satisface sus necesidades. Entonces todo el resto se va, lo pierden. Y por eso es que es muy importante lo que nosotros llamamos mapa de momentos. Los mapas de momentos, en definitiva, es poder ponerse en la cabeza del usuario, en la cabeza del consumidor y entender cómo ese usuario va a poder satisfacer la necesidad que está buscando en mi propio sitio, en mi marca o lo que sea que esté consumiendo. Ustedes probablemente si tienen un blog, si generan contenido de alguna forma, están todo el tiempo en esa plataforma o lo conocen mucho, pero el usuario no. Entonces es importante que ustedes puedan ponerse en la cabeza del consumidor y entender, ok, ¿qué va a pasar cuando el usuario quiera compartir mi contenido? ¿Qué va a pasar cuando quiera ir a otra sección? ¿Va a ser fácil? ¿Es intuitivo o no? Y eso es lo que nosotros llamamos crear mapas de momentos para poder tener claridad de cómo el usuario va a llegar a resolver esa duda o pregunta que quiere tener. Y por otro lado es obtener resultados de forma simple. Intentar conseguir información de los usuarios de forma simple, a través de darles herramientas de login o ver cómo ustedes pueden, aparte de las herramientas analíticas que van a usar, qué otras herramientas pueden usar para captar más y más información de su usuario y así entender cuál es el interés de cada usuario y seguir generando contenidos que sean relevantes para su audiencia específicamente. Y usar herramientas idealmente que recomienden contenidos relevantes al usuario para que ese usuario pueda seguir encontrando contenidos que le son interesantes a él
en tu propio sitio, en tu plataforma. Y eso hay tecnologías diversas. Yo después les voy a comentar una que tiene Google que es gratuita, pero que justamente lo que hace es esto, es recomendar artículos de tu propio sitio a un usuario en base a un algoritmo y a unas tecnologías que después les voy a comentar. Y algo que parece como un poco básico, que parece que como que ya estamos en el 2017 y que no deberíamos hablar de esto, pero lamentablemente hasta los medios más grandes todavía tienen faltas en esto, y es crear llamadas interactivas y que sean intuitivas. Y eso falta muchísimo, porque lo que pasa mucho es que con esta migración de escritorio a sitio móvil, uno quiere poder poner todas las funciones que están en el sitio de escritorio, ponerlas en el sitio móvil. Y eso es prácticamente imposible, porque la pantalla es muchísimo más chica. Entonces, hay que encontrar la forma, tal vez algunas de sacrificarlas, otras ver cómo se pueden poner para que, si no son tan relevantes para el usuario en ese momento. Y acá es muy importante que ustedes creen llamadas que sean interactivas para el consumo que hace el usuario desde un dispositivo móvil. Entonces tengan muy en cuenta eso también a la hora de armar un sitio web, una aplicación, lo que sea, de un sitio móvil versus escritorio. El tercer punto tiene que ver con desarrollar contenido que atraiga a la audiencia, que atraiga a sus usuarios. Y acá siempre decimos que el 68% de los usuarios comparte contenido especialmente para que entiendan mejor quiénes son ellos y para que puedan conocer cuáles son los intereses de su usuario. Eso es uno de los motivos que más los motiva a poder seguir compartiendo contenidos. Entonces, habiendo dicho eso, es muy importante que ustedes puedan conectar con esos usuarios. ¿Y cómo van a conectar con esos usuarios? Como decíamos antes, conociendo sus intereses. Eso es fundamental. ¿Y cómo pueden hacerlo? A través de herramientas, a través de cuestionarios, a través de newsletters, cada vez comunicándose más. Otro ejemplo que siempre se recomienda mucho en YouTube es hablar con las audiencias. YouTube tiene debajo de los videos, como ustedes saben, todo esto de los comentarios que pueden hacer los usuarios. Si ustedes se ponen a investigar, van a ver que los grandes youtubers lo que hacen es hablar con ellos, entender qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta del contenido, ir adaptando el contenido, escuchando eso y tomando esa retroalimentación para poder seguir generando contenidos que sean relevantes. Eso es muy importante para poder generar una cercanía, justamente, para poder acercarte al usuario y poder entender qué es lo que él está buscando, qué es lo que él quiere de tu contenido, qué es lo que él espera de vos. Y esto de construir historias, ¿no? Una historia que también tiene mucho que ver con lo que decíamos antes de la voz, de tener como generar una historia no solamente en un mismo artículo, sino que la historia se cuente en diferentes plataformas. Y acá hay estrategias que usan algunos medios que tienen mucho contenido de video, por ejemplo, que lo que hacen es, por ahí en Facebook o en YouTube te muestran un video cortito o un avance de un video, con la idea de que después vos, si quieras ver el resto del video, te vayas a su propio sitio. Y eso obviamente que una vez que vos tenés el usuario en tu sitio, tiene mucho más valor, porque lo puedes retener, porque lo puedes hacer que consuma más contenidos, porque podés rentabilizarlo de una forma mucho mejor y muy diferente. Entonces, es entender cómo pueden contar esas historias para atraer al usuario, para generar más interacción y conectarse mejor con el usuario. Y siempre hablamos un poco de que lo ideal es tener un enfoque diversificado en cuanto a el tipo de contenido que generan. Y acá nosotros categorizamos 3 tipos de contenidos. El contenido duradero, que es el contenido que me sirve a mí hoy y me sirve tal vez el fin de semana si yo me quiero ir a Valparaíso o si me quiero ir en 3 meses a Valparaíso. Por ejemplo, ¿cuáles son los mejores restaurantes para comer salmón en Valparaíso? Eso me sirve hoy, me sirve en 3 meses, me sirve en un año seguramente. El contenido del momento, que es el contenido que me va a servir solamente hoy. Por ejemplo, yo quiero saber cuáles son las fiestas que hay este fin de semana en Valparaíso. Ese contenido sirve este fin de semana y nunca más. Y el contenido detallado, que tiene que ver con un contenido mucho más, tal vez de investigación, un contenido que probablemente no consuma desde un dispositivo móvil y lo consuma más desde un escritorio, consultando otras fuentes, leyendo con más tiempo. Lo que siempre recomendamos es, más allá de que ustedes tengan una voz, que traten de tener un enfoque diversificado. ¿Por qué? Porque yo como usuario, por ejemplo, consumo los 3 tipos de contenido. Va a depender en dónde esté o qué esté haciendo, pero consumo los 3 tipos de contenidos. Entonces está bueno que yo pueda encontrar eso en ustedes, en el contenido, en el medio o en el periodista o en donde sea o en la marca que yo siempre quiero consumir. Y es por eso que es importante que ustedes tengan una estrategia diversificada en cuanto a tipo de contenido que generan. Y por último es hacer que el contenido sea fácil de consumir. Y piensen ustedes que un tweet tiene 140 caracteres, o un video de Snapchat dura 10 segundos, un video de Vine dura 6 segundos. Para compartir, hoy en día con un clic es suficiente. Y una conciencia en Tinder, con un dedo, ya está, se genera. Entonces, esto llévenlo a lo cual es la importancia de que su contenido sea fácil de consumir. Y es por eso que siempre recomendamos que incorporen listas, que incorporen imágenes, que incorporen GIFs,
formas que hagan que ese contenido que ustedes generan sea fácil de consumir por ejemplo, un dispositivo móvil, donde la experiencia y lo que busca el usuario es consumir contenido bien rápido. Integren todo lo que tenga que ver con redes sociales, que puede ser un poco obvio, pero hay muchas opciones y muchos deciden no hacerlas, pero es ideal que lo hagan. ¿Por qué? Porque es una forma de permitirle al usuario que hable con el contenido, que interactúe con el contenido. Puede ser con un like, puede ser con comentarios, puede ser valorando el contenido, diciendo cuánto le gusta, cuánto no le gusta. Eso es muy importante para que el usuario pueda, en definitiva, sentirse parte de ese contenido y sentirse que está interactuando con ese contenido. Y ahora quiero hablarles un poco de monetización, que es algo principalmente que hablo mucho yo hoy en día con los generadores de contenido de Chile y de Perú en mis conversaciones diarias que tengo. Y quiero comentarles cuál es la herramienta que tiene Google para esto, para que ustedes sepan cuál es, muy brevemente. Y después quiero contarles algunas recomendaciones móviles y y puntos que tienen que tener en cuenta a la hora de armar su estrategia de monetización, que son muy relevantes. Cuando hablamos de monetización, hablamos de cómo rentabilizar el contenido que ustedes generan, cómo rentabilizar el contenido que genera un periodista específicamente. Google tiene un producto que se llama AdSense, que es gratuito y que lo que te permite a vos básicamente es poner banners en tu página o en tu blog o donde sea que estés publicando tu contenido y generar ingresos a través de esos banners. ¿Por qué no se eligen más de 2 millones de editores hoy? Básicamente porque accedemos a 1 millón de anunciantes, a más de 1 millón de anunciantes en todo el mundo. Entonces eso simplifica la tarea de tener que estar ustedes en la calle consiguiendo gente que quiere invertir. Básicamente el grupo más grande de Google es el grupo que está constantemente en la calle buscando más y más inversiones para que después se vean banners en los sitios de los socios, de los generadores de contenidos. Porque la forma de publicar es por subasta, es decir, el que mejor rinde es el que se va a mostrar. Y eso obviamente que para el generador del contenido es sumamente importante porque es lo que quiere para al fin del día tener más rentabilidad. Porque los anuncios que se muestran están orientados principalmente por el interés del usuario. Y eso lo que hace es que en general el anuncio rinda mejor. Porque si va a ser más interesante para el usuario, debería tener mejores resultados. Y por último, porque a ustedes como generadores de contenido les permite poder controlar qué tipo de anuncio quieren que aparezca y qué tipo de anuncio no les interesa que aparezca. Por ejemplo, si no quieren que aparezcan anuncios de determinado medio, o si no quieren que aparezcan anuncios de determinada marca, o si quieren bloquear categorías de anuncios, por ejemplo, para que no aparezcan algún tipo de anuncio específico, todo eso está en manos de ustedes. Entonces, esos controles hacen que los que generan el contenido puedan decidir cómo quieren que se vea la publicidad en su propio sitio. ¿Y por qué los usuarios confían en la publicidad de Google? Porque básicamente tenemos un equipo de políticas enorme que se ocupa de cuidar del lado del anunciante y del lado del generador de contenido que los anuncios, por empezar, no sean anuncios que por ejemplo tengan contenido adulto y en segunda instancia aparezcan en contenidos que cumplan con nuestras políticas. Por ejemplo, que no aparezcan en contenido que se considera agresivo. Google no permite que un anuncio de su red aparezca en contenido agresivo. Y esto es lo que hace que se confíen en nuestra red de publicidad. Ahora bien, ¿cómo podemos optimizar la estrategia de monetización? Acá es importante entender un poco cuáles son las opciones que hoy tenemos. En cuanto a formatos, por ejemplo, tipos de anuncios, mejor dicho. Hay 3 tipos, bueno, 4 en realidad. Están los anuncios de texto, los anuncios de imagen, los anuncios de rich media, que son anuncios un poco más interactivos, digamos, y están los anuncios de video. Y lo ideal es que ustedes puedan determinar qué tipo de tecnología quieren que se vea en su propio sitio. Cuanto más, mejor, porque van a poder permitir mayor demanda de anunciantes, por lo tanto, mayor rendimiento de sus espacios publicitarios. Pero en definitiva, ustedes pueden definir la estrategia como ustedes quieran. Si quieren poner, por ejemplo, si tienen un sitio y en el home quieren poner que solamente se puedan ver anuncios de imagen, pero en un artículo lo pueden poner también anuncios de texto, anuncios rich media o en la sección. Entonces, ustedes tienen que definir la estrategia de cómo quieren que se pueda mostrar la publicidad diferente en cada uno de los espacios publicitarios que ustedes tienen. Tal vez algo muy común que se usa es en los espacios que están más arriba, por ejemplo, que son los que más se ven en un sitio, siempre se ponen anuncios más de imagen, por ejemplo. Y tal vez en los espacios que están más debajo se habilitan más formatos porque son anuncios que tienen menos impacto, digamos. Entonces se busca optimizarlos de otra forma. Entonces es importante que se defina la estrategia de cómo quieren rentabilizar el contenido. Y quiero comentarles sobre algunos formatos relativamente nuevos que hay sobre todo en dispositivos móviles, que son anuncios a nivel página. Uno le decimos anuncio fijo, que permanece
fijo en la pantalla y es muy recomendable usarlo. ¿Por qué? Porque tiene una visibilidad muy grande y a nivel experiencia de usuario es muy fácil de eliminar. Si ustedes no lo quieren ver como usuario, con hacer un clic ya está, lo deslizan y ese anuncio desapareció. Entonces es un anuncio que tiene mucha visibilidad, por lo tanto al tener más visibilidad genera más rentabilidad, pero al mismo tiempo cuida la experiencia del usuario. Y los anuncios que nosotros llamamos viñeta, que son anuncios que ocupan toda la pantalla, pero que Google es muy restrictivo en cuanto a cómo se puede implementar este anuncio. Y principalmente piensen ustedes que una de las políticas de este anuncio es que el anuncio no se puede implementar cuando yo estoy entrando a un sitio. ¿Por qué? Porque se entiende que si yo estoy entrando a un sitio, en ese momento no quiero ver un anuncio. Quiero resolver mi duda, quiero poder leer un contenido que estoy buscando. Pero tal vez cuando paso de una página a una página, de artículo a artículo, puede ser o cuando me estoy yendo del sitio, puede ser un buen momento para mostrar una publicidad. Entonces, este formato tiene muy buen rendimiento y la experiencia del usuario es muy cuidada en cuanto a cuándo se puede mostrar, frecuencia. Hay muchas políticas que dicen cuál es la frecuencia de esos anuncios que pueden aparecer por usuario. Entonces, les recomiendo también que investiguen sobre este anuncio, que es un formato nuevo y que trae muy buenos resultados. Y como les comentaba antes, hay tecnologías que tiene Google que son gratuitas. Esta se llama contenido relacionado, que lo que hace es, uno está leyendo un artículo y cuando termina el artículo, puede implementar esta tecnología que le recomienda otros artículos de ese mismo sitio. ¿Cómo hace esa recomendación? En base a un algoritmo que usa dos variables. Una es el interés del usuario en Internet y la otra es el contenido que está leyendo el usuario en ese momento. Y en base a esas dos variables te recomienda artículos de ese mismo sitio en el que estás, para que justamente la idea de esto es que se generen cada vez más páginas vistas, que el usuario permanezca más en tu sitio y que vos lo puedas rentabilizar de una mejor manera a ese usuario. Y por último es idealmente usar anuncios nativos, que esto es algo que se lanzó mucho este año en AdSense, por ejemplo, y que lo que te permite es que los anuncios tengan un estilo muy similar a tu sitio. ¿Para qué? Para que no sean disruptivos y para que no generen un quiebre en el diseño de tu sitio. Ustedes se preocupan tal vez mucho por cómo va a lucir el sitio y tal vez que aparezca un anuncio que ustedes dicen es horrible, no lo van a querer. Entonces con los anuncios nativos ustedes lo que pueden hacer es elegir cómo quieren que se vean esos componentes. Los componentes de un anuncio son tres básicamente: el texto, el logo y la imagen si es que la tiene. Ustedes lo que pueden hacer es definir cómo quieren que se ordenen, qué tipografías, qué colores, qué tamaños. Entonces, eso es un anuncio nativo que ustedes pueden adaptar al look and feel de su propio sitio. Y eso es muy recomendable también desde el punto de vista de rendimiento, porque rinden mucho mejor a nivel CTRs. Y algo que venimos hablando hace ya más de 5 años, y es súper importante, y todavía hay muchos sitios que no lo hacen, es implementar anuncios adaptables. Con esto que decíamos antes de que el crecimiento de consumo en sitios móviles, cómo viene creciendo el tráfico, etcétera, que a la hora de pensar en una estrategia de monetización, piensen que un anuncio que se comporta en un escritorio de cierta forma se tiene que comportar diferente en un sitio móvil, o a veces desaparecer, porque obviamente la pantalla es muy grande en un escritorio y tiene muchas más opciones de espacios, que cuando vamos a un sitio móvil no podemos implementar toda esa cantidad de anuncios. Entonces es entender qué formatos se adaptan a uno versus el otro, qué estrategia voy a elegir a la hora de pensar en cómo monetizar el contenido de escritorio versus el contenido mobile. Y por último, lo que quiero hablar es algunas mejores prácticas a la hora de hablar de monetización. Y esto, como decíamos recién, es usar formatos adaptables. Es algo muy, muy importante que ya mencionamos anteriormente. Otra tiene que ver con la posición de los anuncios. Ustedes piensen que un anuncio que está ubicado en la parte de arriba de un sitio performa mucho mejor que un anuncio que está al final del sitio. ¿Por qué? Básicamente porque los usuarios que van a navegar a ese sitio o esa aplicación o lo que sea que estén, hay muchas más posibilidades de que vean el de arriba, que lo van a ver probablemente siempre, y el de abajo probablemente no lleguen siempre. Entonces, la visibilidad del anuncio hace que el anuncio de abajo rinda mucho peor. Entonces, es importante tener en cuenta eso para también en qué partes del sitio van a querer, o aplicación, van a querer implementar anuncios arriba, en el móvil sí, en el desktop sí, en el móvil no, o cómo lo van a querer hacer, y tener en cuenta el impacto que eso va a tener. Otro punto importante es ampliar la cobertura de cantidad de anunciantes, tipos de anunciantes. Ustedes piensen que tamaños hay muchos, ustedes pueden implementar diferentes tamaños. Y cuantos más tamaños tengan en su propio sitio o en su aplicación o en la plataforma que estén trabajando, van a poder llegar a más anunciantes, porque un anunciante puede publicar anuncios
en un espacio, por ejemplo, de 300 píxeles por 250 píxeles, pero tal vez en un espacio de 300 por 600 no lo va a hacer. Entonces, si ustedes ponen diferentes tamaños, van a poder tener mayor cobertura de la cantidad de anunciantes a los que están llegando. Y eso va, obviamente, dar mejores resultados de rentabilidad del contenido. Entonces, cuanto más formatos, tamaños puedan implementar en el sitio, mejor el resultado final de los ingresos generados a fin de mes. Y la otra recomendación tiene que ver con los tamaños. La IAB define tamaños estándar. Es importante que usen los tamaños estándar porque no solamente Google, sino todas las redes de publicidad competidoras usan estos tamaños estándar para poder publicar sus anuncios. Entonces, es importante que ustedes consideren y tengan en cuenta cuáles son estos tamaños para que si no implementen otros, porque al implementar otros, que pueden ser también buenos en algunos casos específicos, en algunas campañas, pero cuando hablamos de redes de publicidad, la recomendación es que usen estándar, porque ahí es donde van a estar las campañas. Si ustedes implementan un tamaño que a ustedes les gusta, pero no es estándar, probablemente no aparezcan anuncios, porque no haya anunciantes que estén publicando campañas en esos formatos, en esos tamaños. Y otro punto importante es aumentar la competencia a la hora de hablar de la subasta. Como esto que comentábamos antes, que los anunciantes compiten por aparecer en un espacio. ¿Cómo se aumenta la competencia? Permitiendo que cada vez haya más anunciantes. Por ejemplo, bloqueando menos categorías o permitiendo que haya más formatos que compitan de texto, de imagen, de video, de rich media. Cuanto ustedes más habiliten a eso, mejor va a rendir un espacio publicitario, por lo tanto mejor va a rendir el sitio, más rentabilidad les va a generar, porque hay más anunciantes que compiten por aparecer en su contenido. Eso es un poco lo que les quería hablar hoy, hablarles un poco de audiencia y hablarles un poco de estrategias de monetización. Así que muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Te quería hacer una pregunta sobre los avisos nativos. Sí. Si bien van a estar dentro de mi sitio, ¿por qué yo no construir un aviso y qué me beneficia ir a Google Display Network a comprar un aviso a ustedes, si es que lo puedo poner yo? Perfecto. Para que te des una idea, la estrategia de monetización ideal es que vos tengas ambas opciones, que vos tengas tus propios avisos que vos puedas conseguir por hacer negociaciones, pero la ventaja de usar la Display Network es la llegada que vos vas a tener a la cantidad de anunciantes que probablemente vos como una persona o con un equipo de fuerza de ventas de 5, 6, 10 personas que salgan a la calle no la vas a tener. Entonces esa es la ventaja. ¿Cuál es la idea? Y es la estrategia que usan los medios hoy de comunicación en todo el mundo es, sí, tu propia venta, lo que vos lográs, es mucho mejor porque es algo que vos podés implementar, que vos podés armar. Y con el resto del inventario, el resto de las impresiones que vos no podés cubrir con esa cantidad de gente que sale a vender a la calle de tu propia empresa o tu propio medio, se lo das a las redes de publicidad para que compitan entre ellas. De acuerdo, de acuerdo. La pregunta va en los sitios, en los avisos nativos, que hablaste de que están dentro del propio sitio, o sea, en mi propio sitio. Sí. ¿Qué ventaja tiene el comprar el anuncio pagado en Google sobre yo armar un espacio propio que no me tiene ningún costo y que también lo puedo medir mediante Analytics? Perfecto. El anuncio nativo, lo que yo comentaba es que lo que haces es esa publicidad que viene por Google, o sea, en lugar de que se muestre como el anunciante está buscando que se muestre, vos podés elegir cómo querés que se muestre. Entonces, lo que entra por AdWords, por ejemplo, lo que entra a través de AdSense porque se consiguió en AdWords, en lugar de que se muestre como el anunciante lo publicó, vos podés hacerlo con el beneficio de que justamente se integre con el diseño de tu sitio y no sea disruptivo. Pero esto es de vuelta de la publicidad que vos no conseguís llenar con tu propia venta. Es una forma diferente de mostrar lo que vos hoy ya estás mostrando por AdSense, pero mostrarlo de una forma que se integre con tu contenido, que tenga más relación, que no sea disruptivo, que no te rompa el diseño del sitio. Pero en definitiva la demanda es la misma que venías consiguiendo antes. Una última pregunta. Muy buen día, Juan. ¿Todo bien, no? Buen día, muy bien, gracias. Bueno, te lo voy a contextualizar un poco la pregunta. Hace un par de años se hablaba de lo rentable que era tener un canal de YouTube. Pero la verdad es que hoy día la historia es totalmente distinta. De hecho, si no fuese por las networks, que son estas empresas que ayudan a los youtubers, digamos, a conseguir dinero con sus canales, el fenómeno casi no existiría. Esto quizás es a raíz del cambio de políticas que hizo Google hace muy poco. ¿Por qué tan restrictivo? ¿A qué se debe esto que sucedió durante, creo que hace 3, 4 meses atrás? Digamos, ¿a qué se debe esto?
¿A qué se debe el cambio de las políticas? Básicamente ustedes tienen que tener en cuenta que Google prioriza siempre lo que es la experiencia del usuario, la experiencia con sus anunciantes, y es por eso que las políticas, como mencionaba, son muy restrictivas en ambos lados, en qué tipo de anuncio se puede mostrar y en qué tipo de contenido se puede mostrar con esos anuncios. Google tiene como las políticas que tiene que cumplir, y entonces lo que suele pasar es que Google va actualizando estas políticas a medida que también suceden casos específicos o que suceden eventos que se van dando cuenta que hacen pensar y hacen reflexionar si las políticas que tenemos hoy son adecuadas o no. Y en este caso se descubrieron contenidos que se consideraban tal vez agresivos para los usuarios, se consideraban que para los anunciantes no eran beneficiosos, y entonces se decidió cambiar las políticas en base a eso. Es una modificación que se va adaptando la política a medida que va evolucionando también toda la parte del ecosistema digital, digamos. Claro, pero de todas maneras, como te explicaba, YouTube en este momento ya no es rentable, si no fuese gracias a los networks. Entonces, ¿cómo llevan eso ustedes si en algún momento se les puede, digamos, de las manos? ¿Cómo lleva YouTube a sus propios generadores de contenido, que son los youtubers, que son los que más visitas producen dentro del sitio? Perfecto, entonces tenemos un equipo muy grande de YouTube que trabaja con los youtubers, y donde para ellos tener videos en YouTube sí es rentable. Tienen formas diferentes de monetizar, como decías vos. Las networks es una, a veces es poniendo publicidad nativa dentro de tu propio contenido, que eso ya va más por la fuerza que pueda tener el youtuber de negociar con anunciantes o no. Pero en definitiva el contenido de los youtubers hoy sí es rentable para ellos, y incluso es una estrategia que los medios que están viendo cómo poder lograr mayor rentabilidad están buscando implementar estrategias de YouTube para poder también rentabilizar sus contenidos a través de esa plataforma. El contenido de YouTube definitivamente es rentable. Y eso con cualquier youtuber que puedas hablar deberías poder confirmarlo a eso. Sí, pero como te comentaba, de hecho, si no fuese por las networks, prácticamente Google solamente no podría, porque como cambió las políticas y ahora ya pagan mucho menos que en Estados Unidos y en Europa, de ahí te comentaba el tema de la rentabilidad, que muchos youtubers han abandonado YouTube por lo mismo, por el tema de que Google le quitó muchos beneficios que daba hasta principios del 2017. Está bien, eso tiene que ver un poco con lo que te mencionaba antes. Cómo van evolucionando las políticas y cómo van evolucionando también el mercado, el ecosistema digital en cuanto a anunciantes, cómo es que los anunciantes empiezan a publicar. Y sí, definitivamente la forma de publicar un anunciante en Chile, en Argentina, en Colombia, es muy diferente al ecosistema de Estados Unidos, al ecosistema de países europeos y en países de Asia también. Entonces, eso también tiene mucho que ver con cómo se comporta el ecosistema en cada región, y eso también forma todo el ecosistema. Cómo es el anunciante acá versus en Estados Unidos es muy diferente, y cómo es su inversión es muy diferente, y qué precio está dispuesto a pagar es muy diferente. Y eso hace que también la rentabilidad sea diferente, y por eso muchos youtubers lo que hacen en su estrategia es encontrar audiencias de otras partes. Y los youtubers más conocidos de Latinoamérica tienen audiencias en Europa, tienen audiencias en Estados Unidos, es encontrar esas audiencias para aprovechar el máximo potencial de cada mercado y de cada región. Bueno, muchas gracias, Juan.